eh, hasta que su presión es de 2 atmósferas. ¿Mm? O sea, estamos hablando de un gas. Ya inmediatamente ustedes, cuando uno dice la palabra de gas, estamos directamente relacionando la termodinámica con la primera ley y la ley fundamental o la ley general de los gases ideales. Después dice, recuerden que dice es a presión. Fíjese que la presión en este caso va a ser constante, o sea que estamos en un proceso isobárico. Ese es el razonamiento que ustedes tienen que ir haciendo. Estos problemas, a diferencia de los problemas que ustedes resuelven en otras materias, no son problemas que lo puedan entender y lo puedan leer y entender así nomás porque sí. Estos problemas hay que saber las leyes, hay que saber, y ya no estoy pidiendo fórmulas, las fórmulas, porque ustedes y yo nos han acostumbrado a que dada el enunciado y un tema, es decir, una fórmula que tengamos, la apliquemos. Así que eso ya no va más. Por eso es que ustedes cuando traten de resolver un problema, van a quedarse nomás cerca, no van a llegar al desarrollo. Bueno, continúa. Profe, Entonces, sí, creo que alguien quiere entrar. a ver, permítame entonces, voy a ver. Gracias por avisar, Hernán. Sí, tienes razón, mire, yo ni lo escuché. Santiago es. Bueno, listo, ya está. Hay otro. Bueno, seguimos nosotros acá. Donde estábamos en el pizarrón. Bueno, dice, se deja entonces expansionar, es decir, se va a expandir el gas a presión constante. Este no lo habíamos resuelto, yo creo que ya se había resuelto. Representar este proceso en un diagrama. Confírmeme si lo resolvimos o no lo resolvimos. No, No, profe, pero es parecido al 52. A correcto. ver, permítanme, sí, 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 parece. A ver, 252. Determinar el trabajo realizado por el gas. Y acá también pide lo mismo, determinar el calor. Bueno, sí, casi son lo mismo. Bueno, vamos a ver. Entonces, se deja expansionar a presión constante hasta que su volumen es 3 litros. Representar este proceso en un diagrama PV, es decir, en un diagrama de Clay-Perron, determina el trabajo realizado por el gas. Esa es la primera. Determinar el trabajo y determinar el calor absorbido durante el proceso. Bueno, a ver, me gustaría que ustedes, llegado a este punto, me digan qué es lo que no entienden del enunciado para iniciar el problema. ¿Dónde se plantan? ¿Dónde se traban? Cualquiera de los que me están escuchando pueden opinar. Mientras opinan, yo voy a abrir otro PDF. Sí, los escucho. Nada, ningún comentario de nadie. No, acá no tenían que oírlo. A ver, Fernando, no, Santiago Vargas, ¿qué tiene para decir?
Nada. Bueno, si no participan, chicos, no se puede hacer una clase solo. Recuerden que esto era tarea para ustedes y yo simplemente estoy preguntando qué hicieron. Vuelvo a preguntar, a ver, acá. Santiago Vargas, buenos días. Santiago Vargas. Bueno, no contesta, no huye. Fernando Guerrero, buenos días. Están trabajando, sí. Buen día, profe. Bien. Le preguntaba, les recuerdo que estos ejercicios le habíamos dado como tarea. Entonces yo estoy preguntando, antes que usted se conectara, estaba preguntando a los chicos que me comenten cuál ha sido la dificultad que tuvieron. En el caso de usted, señor Fernando, ¿qué dificultad tuvo? Yo en el gráfico PV, Ujú. ¿Pero cuál? Diga la dificultad. El gráfico... claro, para realizar el gráfico, porque no sé si es así o usted como lo hizo, y ahí me perdí. Los gráficos están, justamente por eso estaba abriendo este PDF, están en esto que yo le envié. Fíjense cómo es el gráfico, ¿sí? El gráfico es así. Si le dice que, ¿m? Leyendo, por eso es que le decía, si ustedes no, no hacen una lectura sobre cómo son los fenómenos y largarse a resolver, no van a poder nunca. Y el gráfico, o los gráficos, mejor dicho, es una cuestión de que ustedes se den cuenta, de que relacionen matemática, análisis, matemático, análisis matemático. Si a ustedes le dicen el enunciado, fíjense que acá le están diciendo que el volumen es constante, el volumen, ¿m? El volumen es constante, fíjese. Entonces yo me voy a mi PDF y me fijo cómo es el proceso cuando el volumen es constante. Fíjese cómo es el gráfico. Y ahí lo tiene. El gráfico es de esta forma. O sea que si ustedes quieren resolverlo, pero con lo que tienen en la cabeza no van a poder. Es más, le dije que cuando no lo entiendan, porque los PDF que les envío son orientativos. Yo creo haberles dicho, en internet hay un montón de libros y no tienen libros. Yo tengo una biblioteca entera de libros de termodinámica, pero con un solo libro suficiente. En fin, o sea que en el caso de que ustedes me están planteando, el problema no pudo haber sido la gráfica. En todo caso, ustedes saben por análisis matemático, si yo tengo una función constante, como por ejemplo y igual a 5, y me piden graficar una función constante, la gráfica de una función constante no es otra cosa que, ¿sí? Para cambiar, es una línea horizontal a la abscisa en igual a, igual a 5. Si ahí supongamos fuera 5 y este fuera yo tendría que pasar por acá con mi gráfica, ¿sí? Esa sería la gráfica de i igual a 5. Ahora a mí lo que me dicen en mi enunciado, me dicen que el volumen es constante. Y fíjense, el volumen es constante y acá está los datos.
Entonces yo lo único que tengo que hacer es decir, si B vale, supongamos que vale, como dice acá, un litro, yo tengo que decir si este es 1, este es 2, este es 3, este es 4, yo tendré que decir en mi gráfica a volumen constante de 1 litro estará por acá, si este es el 1, ¿no? Bueno, eso es la gráfica de algo constante si este fuera el volumen, ¿no? Generalmente el volumen en termodinámica se dibuja, a ver, voy a hacer más chico esta goma. Generalmente se dibuja en el eje de la abscisa, o sea, acá volumen y en la ordenada la presión. Bueno, como verán, esto no es otra cosa que combinar física, matemática y darle, pero no son contenido suelto. Así que bueno. Perfecto, bueno, no sé si le he ayudado, Fernando Guerrero. Me gustaría que me dé un comprendido. Sí, profe, algo. Bueno, Entendí. Santiago Vargas ya se conectó. A ver, Santiago Vargas, buenos días. Santiago Vargas. Hola. Sí, Santiago, buen día. ¿Cómo te va? Ah, buen día, profe. Sí. Disculpe que no tengo, se me está yendo el internet. Ahora no estoy en Tilcara. Ah, se te va y vuelve. Bueno, Sí, está bien, Santiago. sí, lo más seguro que esta clase Se va. Bueno, Santiago, bueno, gracias, igual, gracias por avisar. Está bien, cerrar nomás el canal, Santiago. Les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿alguien tiene la capacidad para grabar las clases y después compartirlas? ¿Alguien tiene la computadora o tiene algún software que Profe, pueda grabar? yo Sí, estoy, sí. yo estoy grabando todas las clases y Bueno, le estoy subiendo a YouTube. bueno, entonces ustedes lo que van a hacer es compartirla. Va, no hace falta subirla a YouTube, hace simplemente decirle a los chicos, ¿con qué formato lo graba? ¿Con AVI, con MOV, Camtasia. con Camtasia? Sí, es bueno Camtasia, sí. Bueno, ustedes entonces traten de compartir los videos, porque alguien una vez me pidió grabar y yo le dije, no, es algo que me complica a mí el tener que grabar y esa cuestión. Yo tengo una computadora chica, así que no, no me da la capacidad. Si ustedes pudieran hacer eso y después entre ustedes compartirlo, sería bárbaro. Bueno, perfecto. Bueno, me hubiese gustado que participen más, me hubiese gustado que hagan mayores aportes y no nos quedemos en la superficialidad del tema. Bueno, vamos a tratar de resolverlo esto, pero voy a pedirles que participen, porque si no, no tiene sentido en verdad que yo que sepa resolverlo y ustedes se queden mirando. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un eje de coordenada cartesiano, y ahí vamos a hacer lo que les dije. Como es un diagrama de Clapeyron, y recién le advertí, en la abscisa, recuerden que el eje horizontal es la abscisa, allí siempre estará el volumen, y en el eje vertical ordenada estará la presión, ¿sí? Bueno, entonces, a volumen constante, y bueno, como dice acá, hasta que su presión es igual a 2 atmósferas. Bueno, tenemos que ubicar dónde está. Vamos a suponer que acá sea una atmósfera y acá esté la otra atmósfera. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros?
ahí vamos a marcar, ahí vamos a poner una recta o ¿sí? Uno de estos, y ahí vamos a suponer que sean las atmósferas que le acabo de decir. Bueno, le vamos a poner en línea de trazo porque siempre hay que poner en línea de trazo. Bueno, vamos a suponer que ahí está las 2 atmósferas que me piden. Recuerden entonces, la presión está en ATM, es importante. El otro día habíamos puesto, hicimos la traducción o la equivalencia a pascales. Y el volumen, según esto, dice que está en litro. Miren, entonces el volumen estará en litro. Nosotros recuerden que no trabajamos ni en atmósfera ni en litro. Trabajamos en pascales y en metros cúbicos. Bueno, al último igual hacemos la cuestión. Perfecto, entonces ya está. Este primer párrafo que dice el gas se enfría, primero se enfría, ¿sí? Hasta que su presión es 2 atmósferas. Es decir, el gas no estaba a las 2 atmósferas, estaba en alguna otra presión que no nos lo dice. Nosotros podemos suponer que el gas, supongamos por un instante nada más, igual a medida que vamos leyendo, nos vamos a ir dando cuenta. Vamos a suponer que el gas esté a ese nivel, a esa altura. Lo dibujé por sobre los dos. ¿Por qué lo pongo acá arriba? Ustedes tienen que darse cuenta. ¿Por qué no lo pongo acá en una atmósfera? ¿Y por qué no? Porque acá me está diciendo el gas se enfría primero. Ustedes saben que cuando un gas se enfría, se comprime, es decir, pierde volumen. Entonces, seguramente, y otra cosa, que cuando se comprime, la presión que lo va a comprimir va a ser mayor. Por eso lo pongo acá arriba. Yo sé que es mayor, pero no sé cuánto. Por las dudas lo coloco por sobre 2 atmósferas. Bueno, entonces esta primera parte o este primer párrafo ya está acá representado. Ahí me quiero detener y preguntar si alguien me sigue, o mejor dicho, si alguien no me sigue. Pregunto, o mejor dicho, necesito respuesta. ¿Me están siguiendo? ¿No me están siguiendo? Sí, profe. Bueno, bien. Si me sigue, le agradezco. Voy a analizar el segundo párrafo. Dice, se deja entonces expansionar, ¿sí? Expansionar. Entonces, si digo expansionar, significa que el volumen va a aumentar, ¿sí? Si yo diría se comprime el gas, va a pasar al revés. En vez de aumentar el volumen, si se está comprimiendo, se va a reducir el volumen. Entonces, se deja entonces expansionar a presión constante, ¿sí? A presión constante, hasta que su volumen sea 3 litros. Bueno, yo voy a suponer que 3 litros sea acá, más o menos acá. Y el otro volumen, que no sé cuál es, lo voy a, bueno, si acá es 3, acá va a ser 4, acá va a ser 5, acá va a ser 6, y acá va a ser, bueno, dije, acá va a ser 3, dije. Acá 4, 5, 6. Yo voy a suponer que parto de 6. Fíjense que estoy suponiendo, no es que sea verdad. Entonces yo digo, desde 6 voy a hacer una recta. También la tengo que poner en trazo, porque recuerden que no son variables determinadas, sino son suposiciones que estoy haciendo. Por eso lo pongo en trazo. Bueno, entonces voy a suponer, si dejo de... entonces dice, se deja expansionar a presión constante. A presión constante. Hasta que su volumen
es de 3 litros. ¿Qué le parece? ¿Qué tengo que hacer? A ver, ayúdenme ustedes, ¿qué tengo que hacer en esta segunda parte? Si digo expansionar hasta que el volumen sea 3 litros, tengo que partir de un volumen mayor que 3 litros o de un volumen menor que 3 litros. Mayor. Fíjese, supóngase que usted me dice mayor que 3 litros y yo digo expansionar, yo tendría que irme, mire que lo voy a poner, voy a cambiar de color. Si yo, supongamos que esté en 3 litros y yo digo, no, perdón, supongamos que esté en 6, porque usted me dijo que es mayor que 3 litros. Si yo me expando a partir de 6 litros, me tendría que ir por acá, en esta dirección, mire. O sea que yo terminaría por un volumen mayor que 6 litros. Si yo digo que tengo que expansionarme. Entonces, no puedo partir de un volumen mayor que 3. Tengo que partir de un volumen menor que 3. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces yo voy a, como yo dije acá 3, bueno, acá estará 2 y acá estará 1. Bueno, son suposiciones nada más. Así que voy a volver al color negro. Esta va a ser 1 entonces. Y ahí voy a poner otra línea. Está bien, chicos, no importa que ustedes propongan, hagan intervenciones y no sea correcto, porque estamos acá todos para aprender. No es necesario que ustedes siempre acierten en la pregunta, en la respuesta. Entonces, yo tengo que partir de un volumen menor que 3. Entonces, por eso dice se va a expansionar a presión constante hasta que su volumen sea 3 litros. Bueno, va a quedar muy chico que lo haga acá. Bueno, no importa. Voy a suponer que parto de 1 y me voy a... Esperen un poquito, acá tengo que marcar el 3. Me olvidé marcar el 3. Voy a marcar ahí otra vez. Voy a suponer otra vez que ahí o por allí pasa el 3. Voy a cambiar de color acá y voy a suponer que voy a poner una línea más gruesa acá, por ejemplo. Voy a suponer que parto de 1 y me expansiono hasta 3. Fíjense, ahí me expansioné hasta 3. A volumen constante, perdón, a presión constante. Eso es lo que estoy haciendo, a presión constante. Fíjense que eso dice acá. A presión constante. Ahí está. Entonces, no me dicen en qué presión, a qué presión. Me dicen que la presión es constante. Por eso este valor no lo sé. Simplemente lo represento. Este valor así será o representará una presión constante. ¿De cuánto vale? Todavía no lo sé. Y entonces yo allí indico, como me estoy expansionando, tengo esta dirección o este sentido. Voy al rojo. La flechita tendrá que indicar este sentido, porque me estoy expansionando. Bueno, hasta 3 litros. Bueno, ya respondimos el segundo párrafo. ¿Ok? Bien. Voy a borrar esto que no... Esto era para indicar nada más a veces. Bueno, veamos el tercer párrafo. ¿Qué pide del enunciado? Dice... acá hay una cosa, ¿no? Fíjate, acá antes me olvidé indicarle acá. Bueno, sí, ya lo había hecho, pero tendría que volver a haberlo hecho. Representar este proceso en un diagrama, ya está representado. Y determinar el trabajo realizado por el gas. Bueno, vamos a esta parte. Ya está la primera parte que dice representado en un diagrama. Está acá. Y después dice determinar el trabajo. Bueno, tenemos que determinar el trabajo. Veamos si podemos calcular el trabajo.
Entonces ustedes dicen, bueno, como le dije al principio, tuvieron que identificar qué tipo de proceso es este, ¿sí? Si el trabajo era a volumen constante, acá fíjense, el gas se enfría primero a volumen constante hasta que su presión sea de 2 atm, ¿sí? Desde una vez que se enfrió a volumen constante, ¿qué significa que el volumen sea constante? Es decir, que el gas va a permanecer en un recinto cerrado sin variar su volumen. Imaginen ustedes un recipiente hermético, en este caso ya no sería inicialmente, ¿no? Sería como un cilindro, pero con el émbolo trabado, ¿no? Todos los cilindros tienen una traba para el émbolo, o por lo menos lo más elaboradito. Entonces, ustedes, el émbolo del cilindro está trabado, es decir, que no se puede mover el émbolo, y ustedes van a enfriar al gas, eso es lo que dice acá, ¿ve? Enfrían el gas, lo enfrían a volumen constante, que significa que lo enfríe, es decir, le van a extraer el calor, pero sin modificar el volumen, es decir, como está trabado el cilindro, no se puede mover. De alguna manera lo van a enfriar. Es como que ustedes agarran un cilindro trabado que ya tenía aire por dentro porque lo han retenido y lo meten en una cámara frigorífica. Como allí en una cámara frigorífica hace frío, el calor que inicialmente contenía el cilindro va a ser extraído por la cámara frigorífica. Eso sería un caso, se estaría enfriando ese gas, pero el volumen no cambia. Lo que sí va a cambiar, dice acá, el volumen va a ser constante, pero hasta que la presión de ese gas sea 2 atm. Estaríamos acá. ¿Se va entendiendo el problema o no se entiende el problema hasta allí? No, profe, ¿lo puede repetir? A ver, voy a poner un ejemplo al revés. En vez de que el gas se enfríe, voy a poner un ejemplo que cuando el gas se calienta, ¿por qué voy a elegir un ejemplo que contrario a este? Voy a poner ese ejemplo porque eso es lo más normal que podemos nosotros encontrar en la vida. Es normal que la temperatura durante el día aumente. Ejemplo, nosotros como varones que somos en este seminario, hoy somos 4 varones, alguna vez hemos jugado con una pelota de fútbol y vieron de tanto jugar la pelota se hace vieja, y cuando nos cansamos de jugar y después de haberla golpeado la pelota sufre cierta pérdida de aire y por lo tanto se desinfla un poco. Y aun cuando no lo hayamos pateado, igual va perdiendo presión la pelota porque existe el fenómeno de fugacidad, es decir, la pérdida mínima, pero pérdida al fin, de presión interna de un recipiente. Eso se llama fugacidad. La fugacidad dependerá de las paredes del recipiente. Hay paredes que tienen más fugacidad y otros que tienen menos fugacidad. Ese fenómeno de fugacidad lo van a ver ustedes en los cumpleaños. ¿Vieron cuando en el cumpleaños o en la fiesta que ustedes hacen por ahí a fin de año o en el día del estudiante? A la mañana inflan el globo y la fiesta como dura hasta las 7, 8 de la noche. Ustedes van a ver a las 7, 8 de la noche el globo de fiesta se desinfló. Nosotros decimos se desinfló, pero sin embargo la pregunta es ¿cómo? Y la respuesta no es que tenga pérdida, sino todo el látex que forma el globo permite una mínima fuga, ¿sí?
De tal manera que a la tarde el globo está flácido. Bueno, exactamente le pasa a la pelota, porque recuerden que la pelota también tiene un late, lo que nosotros llamamos cámara. Bueno, ese es un late, una goma. Y ese late, a diferencia del globo, es más grueso que, por lo tanto, pierde menos que el late, pero pierde. Ahora, si esa pelota lo dejamos ahí en el patio de la casa, en el fondo de la casa, ustedes van a ver al mediodía, porque como está la intemperie, la pelota se pone dura otra vez. Se infla sola. ¿Qué ha pasado allí? ¿Por qué nosotros, los varones, cómo decimos esa situación? ¿Cómo lo dicen ustedes cuando la pelota está dura? Nada, no dicen nada. Bueno, nosotros teníamos una forma para mencionar ese estado. Bueno, simplemente diré la razón por la que la pelota aumentó su volumen es porque el gas o el aire que tenía adentro absorbió calor, ¿sí? Absorbió calor y por lo tanto aumentó su presión interna, ¿Mm? Es decir, que el calor del sol del mediodía aumentó, o mejor dicho, el gas absorbió calor y por lo tanto aumentó la presión interna. Y aumentando la presión, dado que las paredes son elásticas, porque el late es elástico, el cuero no, el volumen aumentó también. Si ustedes lo dejan la pelota en la misma intemperie y a la noche se van a fijar, pasa el fenómeno contrario. A la noche ahí en Maimará hace mucho frío, la pelota de estar bastante inflada al mediodía pasa a desinflarse durante la noche. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nosotros simplemente decimos se enfrió, pero internamente sucedió que el aire cedió calor al medio ambiente, por lo tanto perdió presión y al perder presión perdió volumen. Y al perder volumen nosotros vemos allí a la pelota desinflada, la vemos flácida, como que no sirve para jugar. Bueno, ese es un ejemplo que estamos nosotros acá analizando, nada más que lo remití o lo referí a una pelota, pero bueno, para que se me entienda nada más. Bien, dicho ese ejemplo, volvamos al enunciado. Entonces, el gas se enfrió. Imaginen que el gas sea de la pelota, si lo quieren ver así para poder entenderlo. Imaginen que el gas sea de la pelota. Entonces, el gas se enfrió primero a volumen constante, a presión de 2 atmósferas, o sea que estaríamos acá, ¿no es cierto? Si dice 2 atmósferas, nosotros habíamos marcado 2 acá. Bien, se deja entonces expansionar. Bueno, entonces esta línea que está acá en rojo tendría que estar a las 2 atmósferas. Entonces volvemos otra vez. Esta línea la tenemos que dibujar en 2. Ahí. Tenemos que volver ahí a hacer la flecha. Ahora sí. Sí, ya no correspondería a la de arriba. Uy, me salió re mal esta flecha. Bueno, ustedes me entienden, es una flecha eso. Voy a borrar esta parte porque no correspondía ahí. Bien. ¿Cómo sigue el problema? Una vez que sabemos que se enfrió, ¿sí?, hasta la 2 atmósferas y luego se deja expansionar, se deja expansionar a presión constante, dice allí, hasta 3 litros. Ahí está. Ya lo representamos y vamos a calcular el trabajo. El proceso, dijimos hace un momento, es isocórico. Entonces ponemos proceso, no isocórico, isobárico. Proceso isobárico. Y entonces con ese proceso isobárico, supongamos nosotros nos decimos, si el proceso isobárico, ¿cómo se calcula el trabajo?
porque me están pidiendo que calcule el trabajo. Tienen dos opciones ustedes, o haberlo estudiado, y como no lo han estudiado, tienen esta filmina para preguntarse cómo es el trabajo en un proceso a presión constante. Y tienen acá, fíjense, tienen acá. ¿Y de dónde sale esta fórmula? Bueno, ya les dije que tienen que integrar, ¿sí? Acá está directamente la fórmula, pero ustedes casi, bueno, en realidad no son muchas fórmulas, son 4 o 6 fórmulas, pero supongamos que ustedes no se acuerdan, pero sí saben que el proceso es isobárico a presión constante. La presión es constante, que implica que el volumen, como estamos viendo acá, el volumen no es constante, ¿sí? Al principio, ¿no? Al principio, fíjense que al principio es constante el volumen, pero desde que llegó a las dos presión, ahí dice que no, ya no es constante, se deja expansionar hasta 3 litros. O sea, que una vez que descendió a 2 atmósferas, luego se deja expansionar. Desde el momento que se deja expansionar, ya el volumen no es constante. Por eso digo, la presión es constante, pero el volumen no. Entonces yo digo, por definición, el trabajo va a ser igual a la presión por el volumen. Por definición. Entonces yo me pregunto, tengo el valor inicial. Si yo pudiera, por ejemplo, más exactamente, esto es así. Presión por variación del volumen. Y esto ya les acabo de decir, sale de la definición de trabajo. O sea, ustedes tienen que el trabajo, o mejor dicho, el diferencial del trabajo, siempre va a ser igual a la presión por el diferencial del volumen. ¿Sí? Así. Cuando ustedes integran desde de un trabajo inicial, que si quieren lo pongamos I, hasta un trabajo final, y acá desde un volumen inicial hasta un volumen final lo integran, esto le va a dar, como la presión es constante por dato, esto le va a quedar la presión fuera. Y por dentro me va a quedar volumen inicial, volumen final, diferencial del volumen. Si ustedes integran esto le va a quedar, recuerden que tienen que integrar, le va a quedar P por el volumen evaluado en el volumen inicial y el volumen final. Si yo tengo que resolver esto, me va a quedar P, paréntesis, volumen final menos volumen inicial. ¿Sí? Que volumen inicial, volumen final es lo mismo que poner presión y poner por delta dB, porque saben que algo final menos algo inicial es delta dB. Y esto es lo que yo puse acá. ¿Sí? Bueno, por eso le digo, no es tan simple de que ustedes agreguen una forma. Y acá, de dónde, yo le acabo de explicar de dónde sale P por delta dB. ¿De dónde sale W? Fíjense que en este segundo miembro también tienen que hacer ustedes lo mismo que acá. Acá le va a quedar W analizado en trabajo inicial y trabajo final. Cuando ustedes resuelven esto, le va a quedar que esto es la variación del trabajo, o más bien, o únicamente conocido como trabajo neto. Recuerden que el trabajo neto es el trabajo total. Generalmente no se lo indica como trabajo neto. En los libros siempre va a aparecer como W nada más, sobreentendiéndose que se trata del trabajo neto. Y de ahí queda que esta W es igual a P por delta de B. ¿Sí? Esta cosa que yo le acabo de explicar, ¿sí? Ustedes, yo en las evaluaciones, yo pregunto, chicos, no es que yo le estoy comentando para luego no pedirlos. Yo le pregunto a ustedes de dónde sale esta fórmula. ¿Sí? Yo le voy a preguntar. Y si no, preguntan a los chicos que rinden termodinámica, yo pregunto de dónde salen la fórmula.
Por eso le digo que no es cuestión solamente de aplicar fórmula. Tienen que saber de dónde sale la fórmula. Perfecto. Voy a borrar. Todo esto era para hacerle un simple comentario, nada más. Vuelvo al trabajo de ahora. Entonces, fíjense, si yo, supongamos que ya me la sé la fórmula, digo que el trabajo es igual a P por la variación del volumen, y yo digo, bueno, ¿cuál es la presión? La presión, por lo que yo estoy viendo, va a ser 2. Fíjense, la presión es 2. Entonces yo sé que P es igual a 2. La variación delta, acá perdón, no era W, era B. Es B esto. Entonces, ¿cuál es el volumen final? 3. ¿Cuál es el volumen inicial? 1. No, 1. Fíjense que acá el dato no me lo da acá, pero yo este dato de 1 lo tengo que sacar de acá, fíjense. Porque recuerden que el problema del 52 al 55 se resolvía con los datos de acá arriba. Y fíjense que resolviendo el dato de arriba, dice que el volumen, ¿dónde está el volumen inicial? La presión inicial era 3. Por lo tanto, ahora yo recién completo, esto que hace rato no sabía, era 3 atm y se enfrió hasta los 2 atm. Y dice que el volumen inicial fue 1 litro. O casualidad, que yo lo puse 1 litro. Podría haber puesto 2 litros, pero yo lo puse 1 litro. Y ahora queda completo el ejercicio. Entonces yo diré, volumen final 3, volumen inicial 1. Y hago la cuenta, esto va a ser 2 por 3 menos 1 es 2 y 2 por 2, 4. 4, ¿qué? Si esto era presión, que daba en atm, ¿sí? Y esto era volumen dado en litros, por lo tanto me queda 4 atm litros, que como le dije, no es la unidad de trabajo. Recuerden que nosotros trabajamos en la unidad de trabajo en el sistema que nosotros estamos usando, que es el sistema internacional, es el joules, o julio, o julio, como ustedes prefieran. Por lo tanto, habrá que pasar este valor a Pascal la presión y a M cubo el litro. O sea que lo único que tendrán que multiplicar por los factores de equivalencia. Recuerden que en este caso una atmósfera es 101.325 pascales y 1 litro es 1 milésima de metros cúbicos. Eso se lo dejo para que ustedes lo multipliquen y obtengan un valor. Yo lo voy a dejar en 4 atm litros. Bueno, con eso respondo la... Da 405 joules. Perfecto, gracias el que 405 joules. Perfecto, gracias, creo que fue Alexi el que me lo calculó. Perfecto, ya está, ahí el compañero aportó la cuenta. Bien, vamos a la parte B. Dice, determinar el calor absorbido. A ver, se me está por gastar la batería, espérenme un poquito que conecte esto. Ahí está. A ver, creo que se conectó o no se conectó. Ah, sí, perfecto. Bueno, les decía que no, estábamos acá en el pizarro. Les decía que hay que determinar el calor absorbido. Calor absorbido. Bueno, determinemos el calor absorbido. No sé por qué me da la sensación que este trabajo como que lo habíamos resuelto. Bueno, no importa. Calor absorbido. Usted nos pasó un PDF ya con los resultados, profe, pero está en inglés. Ah, yo le pasé los PDF. Sí, nos pasó un PDF. Pero Bueno, sí. era para que usted... Ah, cierto, tiene razón, sí lo pasé. Bueno, ustedes podrían haber resuelto allí mirando el PDF, ¿no?
Bueno, miren, terminemos esta parte donde dice determinar el calor absorbido. Recuerden que dice absorbido. Si el calor es absorbido por el sistema, en este caso por el gas, ¿qué signo tendrá? Recuerde que nosotros adoptamos el sistema egoísta, ¿no? Si yo absorbo calor, si el sistema, perdón, absorbe calor, ¿qué signo tiene el calor? Positivo. Positivo, sí señor. Si en cambio se diera, tendría negativo. Entonces, ya saben qué signo va a tener. Bueno, ¿quién me va a permitir calcular el calor? ¿Quién me va a permitir? Tenemos dos opciones. Tenemos la ley general de la calorimetría, que recuerden que es esta, que donde dice que el calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura, ¿sí? O la temperatura neta. Si yo quisiera aplicar esta fórmula, fíjense, masa tengo, sí, miren, acá tengo ¿dónde está? ¿Dónde dice un mol? Por acá. Acá. Ahí dice, tengo la masa de un mol de gas. El calor específico, listo, ahí quedé corto. No tengo calor específico, no me dicen de qué gas se trata, por lo tanto no puedo suponer cuál es el calor, de qué masa se trata, así que no puedo extraer el calor específico. Temperatura, tengo de dato la temperatura y me dice que se enfría nada más, no me dice desde qué valor termométrico hasta dónde. Por lo tanto, no tengo ni esto ni esto otro. Pregunta, ¿podré usar esta fórmula? Respuesta, no, no me sirve esta fórmula. No la puedo usar. A pesar que me la sé, no la puedo usar. ¿Qué debo hacer? Bueno, ¿dónde encuentro la variable calor de las cosas que me están enseñando ahora? ¿De la entropía? Sí, la entropía, sí, también usa el calor. A ver, ¿la entropía qué decía? La entropía decía que S es igual a Q sobre T. Esto es T. Y si yo quiero despejar Q, digo no, Q va a ser igual a S por T. Por lo tanto, necesito tener un valor de entropía, que no lo tengo, no me sirve, y acabo de decir que la temperatura lo tengo. Tampoco esta fórmula me sirve. Listo, no puedo usar ni la entropía, no puedo usar ni la ley general de la calorimetría. Bueno, ya descarté, ¿sí? Descarté. Entonces voy a borrarlo, no me hacen falta. ¿Qué voy a hacer? Me enseñaron el primer principio de la termodinámica. Acá era I. El primer principio de la termo. ¿Qué decía el primer principio? A ver, díctenme ustedes, ¿qué dice el primer principio? ¿Qué dice el primer principio? Dicten. Fernando Guerrero, Hernán Serpa, Santiago Vargas. Profe, Sí, dígame. ¿no sería la variación de energía igual al calor más el trabajo? ¿Variación de qué energía? ¿Qué pongo Eh, acá? uh, energía, De energía interna entonces sería. Energía sí, interna igual a qué? al calor más el trabajo. El calor más el trabajo. Perfecto. Sí, señor. Esa es la fórmula del primer principio de la termodinámica. Bueno, analicemos un poquito. Fíjense que así como me la dictó usted, tal cual me la dictó, me dictó que el calor es positivo, aunque no está el más, pero es positivo y el trabajo es positivo. Así como está, significa que el calor está entrando al sistema y el trabajo, ¿sí?, está entrando al sistema. Es decir, el sistema, perdón, el entorno está haciendo trabajo sobre el sistema. ¿Ok?
Veamos si se condice con nuestra cuestión. Nosotros dijimos que acá el gas, ¿sí?, se expande. Vean acá, ¿dónde está? Acá. El gas se expande o se expansiona, como ustedes prefieren. Es decir que si se expansiona, está haciendo trabajo, ¿verdad? Está haciendo trabajo el sistema sobre el entorno, ¿sí? Es decir, ustedes imaginen que el pistón, el émbolo del pistón, está saliendo del cuerpo del cilindro. Es decir, que el cilindro está haciendo un trabajo. Es decir, que el trabajo sale del sistema. Y entonces, ¿qué signo tendrá el trabajo? ¿Qué signo tendrá el trabajo? Negativo. Sí, señor, tendrá trabajo negativo. Este trabajo, aunque no lo es negativo, esa es la interpretación y es la parte más difícil. El trabajo en realidad, este signo, repito, no es el signo del trabajo. Este signo es de interpretación. Pero permítanme hacer una digresión. Voy a suponer que yo no sé si cómo tengo que poner el trabajo. No sé si es positivo. Entonces se van a la fotocopia, chicos, que se los dejé. Y por acá, a ver dónde está. Bueno, en alguna parte de este, no me acuerdo la página, si no iría directamente a qué número es la página. Ay, 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 ay. A ver si lo encuentro, está bien arriba, parece. No, me lo te pasé. Bueno, de todas maneras le voy avisando que consulten acá a esta parte. Les dejé el libro allí o el extracto del libro para que lean cómo es la cuestión de los signos, ¿no? Yo les dije que era importante tener bien claro el tema de los signos, porque en el momento de resolver un problema, vamos a tener problemas si no sabemos cuáles son los signos del trabajo. A ver, estoy tratando... Ay, acá está, ¿ves? Ahí está. Este es el sistema termodinámico. Fíjense. Este es el calor que entra al sistema. Entonces dice acá que el calor que entra va a ser positivo. Este es el trabajo que entra, por eso la flecha indica que está entrando al sistema y el trabajo va a ser positivo. ¿Sí? Acá me dice lo contrario. Fíjense que acá dice que el sistema hace trabajo hacia afuera, hacia el entorno, y se va a representar el trabajo negativo. ¿Ok? Entonces, volviendo a nuestro pizarrón, la razón, este trabajo que nosotros obtenemos de 405 julios es un trabajo que el sistema hace sobre el entorno. Si ese entorno fuera, no sé, estaría acoplado a la pala de una retropala, no se dice pala, nosotros vulgarmente le decimos pala, se dice caso. Eso que nosotros llamamos caso en una máquina, perdón, lo que llamamos pala, eso en realidad se dice caso. En términos técnicos se dice caso. Vulgarmente se dice pala, ¿ves? Es más, hasta le dieron un nombre como retropala. Bueno, en fin. Supongamos que ese pistón está adherido a un caso de una máquina cargadora. Bueno, el entorno o el medio ambiente estaría siendo representado por ese caso de la cargadora. Bueno, y ahí ese trabajo se estaría realizando con un signo negativo, porque se está el pistón haciendo un trabajo. En este caso sería un pistón hidráulico si es una máquina. Acá es un pistón neumático porque estamos hablando de aire o de gas. En cambio, las máquinas grandes usan aceite para hacer el mismo trabajo. Bueno, listo. Volviendo al tema. Entonces nosotros acá tenemos el calor positivo. Pero fíjense, si nosotros dice que veníamos, se enfría, dice al principio. Enfriar. Si se enfría, es decir,
se sale calor del sistema, ¿qué signo tendrá este calor que está acá? Si se enfría. Signo del calor, chicos, si se enfría. Negativo, profe. Si se enfría, sí señor, negativo porque dijimos que si se enfría significa que se está sacando calor. Y si se saca calor, como el método, el método que adoptamos nosotros es el egoísta, bueno, si se enfría es lo mismo que nos saquen plata, bueno, nosotros nos ponemos mal, nos ponemos negativo. Perfecto. Bueno, entonces tenemos trabajo negativo y calor negativo, porque se está enfriando. Pero dejemos que acá por un instante lo vamos a dejar así tal cual está. Vamos a despejar el calor. Si quiero, yo puedo poner este trabajo directamente acá. Si quiero, si no, al último lo hago trabajar. Es totalmente indistinto. Voy entonces a calcular, despejar Q. Q va a ser igual a delta de U, ¿sí? Menos omega o W. Bueno, me fijo, delta de U es algo final menos algo inicial. El algo final está por acá. 912 julio es el final, menos el inicial que es 456 julios. Bien, eso es la primera parte. Segundo, dice que el trabajo es negativo. Bueno, vamos a ver. Reemplazamos entonces 405. Fíjense que este menos con este menos se van a hacer más. Entonces me va a quedar 405 julios. Bueno, hagan la cuenta ustedes y díganme cuánto vale el calor. 912 menos 456 y a ese resultado le suman 405. ¿Cuánto le da el 861. 860? Uy, ahí está, 861 julios. Y ahí tienen ustedes la cantidad de joules que el calor, como dice acá, el calor que absorbe el cuerpo, ¿sí? Este calor, si está absorbiendo, ¿sí? Es decir, es un calor que está entrando, va a ser un calor positivo, ¿sí? Fíjense que el signo nos lo dio los mismos valores que obtuvimos allí. Bueno, y con eso quedaría terminado el problema este que nos propusimos resolver. Acá lo voy a borrar. Bueno, se me superpuso allí, pero bueno, ustedes entienden. En fin, preguntan hasta acá. ¿Cuál es la pregunta que tienen? Pregunta. ¿No hay preguntas? Fernando. Profe, Sí. yo tengo una duda sobre de por qué saca los datos de los ejercicios anteriores, o sea, del 52. Ah, bueno, vamos a tener que, mire, vamos a ir a, ¿dónde era? Acá, al PDF. Vamos acá. Acá. ¿Ve lo que dice acá? No sé quién es el que me preguntó. Dice, en los problemas del 52 a 55, ¿sí? Es
Es decir, que estos datos se van a resolver o van a ser usados por los problemas 52 a 55. O sea que el enunciado ya me dice que saque los datos de allí. Por eso hago eso, señor, el señor que me preguntó. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Sí, por eso ustedes tienen que usar esos datos para resolver esos 4 o 5 problemas que tienen. Por eso hago lo que estoy haciendo. ¿Mm? Bueno, en fin, vamos a otro problema. Pero quiero que pregunten antes que me vaya a otro lado. ¿Qué es lo que no se entendió? Me dicen, ¿por qué no lo pudieron ustedes resolver? Yo lo estoy explicando así medio, muy sencillamente. Me estoy tomando mucho tiempo en explicar un solo ejercicio, pero la idea es que lo vamos razonando, que lo vamos tratando de entender al ejercicio y no simplemente calcular. Fíjese, si yo no hubiese hecho acá, chico, una interpretación, fíjense lo importante que es la interpretación, ¿sí? Yo no hubiese podido, fíjense, mire qué hubiese pasado. Yo no hubiese hecho la interpretación. Hubiese dejado esto positivo, como me da el problema. Y hubiese despejado, y acá el trabajo que yo tengo acá, me hubiese quedado negativo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hubiese puesto ahí menos, ¿sí? Entonces yo hubiese dicho el resultado de esta resta menos 405 y me hubiese dado otro valor. ¿Y eso qué sucede? ¿Por qué pasaría eso? Porque ustedes simplemente se dedicarían a, dado el enunciado, a aplicar una fórmula. Y entonces ustedes me dirían, bueno, mire, dio ese valor. Pero claro, matemáticamente sería correcto, pero termodinámicamente no se está entendiendo el problema. Si supongamos que fuera esto una prueba, ¿m? y ustedes me resuelven así, ¿m? Tal cual está, reemplazan ese 400 acá, y yo le digo, ¿no? Suponiendo que una prueba, mire, alumno, el ejercicio está bien resuelto, pero hay un problema conceptual, le digo, hay un problema conceptual. Le digo, y si usted me responde esto, ya está probado, le digo, le puedo plantear yo. Le digo, mire, este trabajo que el sistema desarrolló, fíjese en ese trabajo, le digo, y fíjese lo que usted sustituyó o reemplazó acá. En ese tránsito del problema, usted cometió un error, le digo, un error conceptual. Si me dice, si se da cuenta primero y luego me dice cuál es ese error, usted queda aprobado. Y fíjense, ahí yo le estaría pidiendo que me expliquen dónde está el error. Y ustedes le van a dar vuelta al ejercicio pensando que el problema está en que han metido mal el dedo en la calculadora o que no era ATM o que no... No, y el problema no va a estar en el cálculo, sino en el concepto, en interpretar esto del trabajo, fíjense. Obviamente que el resultado no va a ser 861, va a ser otro resultado. Entonces, pónganle cuidado a lo que acabo de decir, a la interpretación. Es la fuerte de la termodinámica, chicos, es la interpretación, no es el cálculo. El cálculo estaba bien allá en física, donde no importaba, en matemática, donde casi no se le da importancia al resultado. ¿Ah? Cuando nosotros hacemos la matemática aplicada o la física aplicada, como es la termodinámica, las cosas cambian un poco, Bueno, vamos a otro problema. Y con esto me despido, a ver qué hora es. Sí, me queda así. Esto lo vamos a hacer un poquitito más rápido. Bueno, este es el 54.
Fíjense que acá yo volví a colocar lo que el compañero me decía, la consigna, y voy, con estas consignas iniciales, voy a resolver el 54, por la razón que le acabo de comentar. Bueno, allí dice, el gas se expansiona isotérmicamente. ¿Ve? Ya en ese instante que le dijo isotérmicamente, ya ustedes saben que están ante un proceso isotérmico. Entonces dice, bueno, pero si estoy en un proceso isotérmico, ¿qué hago? Bueno, se van a su PDF, se fijan cómo eran el trabajo isotérmico. Fíjense que está acá, mire, dice, ajá, el trabajo isotérmico es así, fíjense. Obviamente que acá está directamente dada la fórmula, acá falta la integración, ¿no? Yo, de todas maneras, yo ya le expliqué esto en otras clases, cómo se integra, qué pasa con el signo menos y toda esa cuestión. Fíjense, acá una cosa que yo también seguramente le habré dicho, que el trabajo directamente lo pone en negativo, queriendo decir o queriendo significar que el trabajo que aquí se está presentando es un trabajo que el proceso o que el sistema termodinámico está haciendo hacia el entorno. Por eso es negativo. De acuerdo, estudiantes de sexto año, entienden, comprenden por qué el signo de esa integral. Repito, esto tiene que ver con la convención que adoptamos, que el trabajo que entra al sistema es positivo y el trabajo que sale del sistema es negativo. Como esto es trabajo, fíjense, trabajo, y si a mí me están poniendo el signo acá, me están diciendo, oiga, este es un trabajo que el sistema está haciendo sobre el entorno, o dicho de otra forma, es el trabajo que se está realizando el sistema, sin aclarar que lo realiza sobre el entorno. Es un trabajo que está saliendo del sistema. De allí el signo. Y fíjense, a ver si en realidad acá también en el isobárico el trabajo es negativo. Y acá, bueno, el trabajo es nulo, no tiene signo porque en el isocórico es negativo. Y en los otros trabajos, a ver, tienen que ser todo negativo. Bueno, ahí lo tienen. Vamos entonces al isotérmico. Vuelvo otra vez al pizarrón. Ya saben cómo se realiza el trabajo. No se olviden que siempre va a ser, fíjense, esta fórmula, esta o esta otra, en los números de mole por la constante, por la temperatura, por el logaritmo del final menos o el inicial sobre el final y toda esa cuestión. Lo pueden usar así, de esta forma, como está allí donde le estoy indicando, o lo pueden usar de estas dos formas, de esta otra. Fíjense la diferencia entre esto, a ver, lo vamos a poner acá. A ver, la diferencia, les decía, entre ¿sí? Esto, que tiene un signo menos, miren allí, y esto, es que acá este signo menos lo colocaron dentro del logaritmo, ¿sí? Hicieron esto, miren chicos. Si yo este signo, acuérdense por propiedad del logaritmo, si ustedes tienen matemática de tercer año, creo que dan. Si ustedes tienen logaritmo natural de
x al cuadrado, ¿sí? Hay una propiedad del logaritmo que dice el logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Eso dice la propiedad del logaritmo, ¿sí? Y si este exponente fuera negativo, ¿sí? Menos, el exponente baja con su signo acá, baja como factor por el logaritmo de la base. Fíjense que yo estoy diciendo que esto es igual a esto otro, de izquierda a derecha, pero vale lo mismo. Yo puedo partir de esto, decir, si tengo el producto entre un factor numérico y un logaritmo, puedo decir que todo esto es igual a esto otro, es decir, menos 2 por logaritmo de x es lo mismo que logaritmo de x a la menos 2. Bueno, eso es lo que hacen acá. Fíjense, acá tienen menos, que yo lo voy a poner como menos 1, por logaritmo de b final sobre b inicial, entre paréntesis. Bueno, como esto es un factor como esto, entonces yo digo que esto es lo mismo que poner logaritmo de b final menos b inicial a la menos 1, porque este menos 1 se transforma en exponente, lo mismo que acá. Y como es negativo, entonces yo tengo que invertir. Entonces finalmente me quedará volumen inicial sobre volumen final. Pero ya desaparece esto. Y es lo que tenemos acá, fíjense, logaritmo inicial sobre el logaritmo final. O sea, por eso le digo, trabajarlo así o trabajarlo así es totalmente indistinto. No tiene nada de especial. Siempre y cuando sepan un poco de matemática. Ahora, si no se acuerdan de matemática, van a tener problemas. Perfecto. Listo. Aclarado este tema, voy a volver a la cuestión aquella para continuar resolviendo. Volvemos entonces y ahí comenzamos. Entonces, el gas se expansiona isotérmicamente. Yo voy a, por una cuestión de tiempo, voy a obviar la gráfica. La gráfica es la misma que para... La gráfica es esta, chicos. Esta es la gráfica, la que estoy indicando. Así que no la voy a hacer a la gráfica para ahorrarme un poco de tiempo. Entonces, se expansiona isotérmicamente hasta que su volumen es 3 litros. Bueno, y luego dice, y su presión 1 atmósfera. Entonces se va a expandir. Ya está, apenas me están diciendo expandir, está diciendo que realizo un trabajo, es decir, que el trabajo va a ser negativo. Así que miren, ya cuando uno sabe interpretar, cada palabra ya se da cuenta de qué se trata. Entonces, se expande isotérmicamente hasta que el volumen es 3 y la presión es 1 atm. Se calienta, dice en el segundo párrafo, entonces a volumen constante, ¿sí? A volumen constante. Hasta que su presión es de 2 atm. Bueno, representar este proceso en un diagrama, que dije que no lo voy a hacer, lo pueden hacer ustedes. Y vamos al cálculo. Calcular el trabajo realizado. Bueno, vamos a calcular el trabajo realizado. La fórmula la sacamos del otro lado, ¿no? O me la memorizo. De hecho, voy a hacerlo para que ustedes sepan, porque lo voy a pedir en un examen, pido la fórmula. Así que se voy a explicar, o ya lo expliqué, no, sí lo había explicado en una clase pasada cómo sale la fórmula. Así que ahora directamente lo voy a aplicar. Voy a decir que el trabajo en un proceso isotérmico va a ser igual a N por R por T por el logaritmo. Voy a trabajar con negativo. Fíjense que el signo lo coloco acá. Logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Bien. Esta fórmula, repito, la tienen que saber deducir.
Si no, en un horario en otro momento me dice, ¿y me puede volver a explicar? Y bueno, se lo explico. Bueno, sacamos, sustituimos los valores. N, según esto, vale 1 mol, así que vale 1. R, bueno, no está acá, pero yo les digo que R, dado los datos que tenemos, va a valer 0, a ver, le pregunto a ustedes, ¿saben cuánto vale R en el sistema técnico? Yo le voy a decir que en el sistema internacional R vale 8, 31 julios sobre grado Kelvin mol. Bueno, pero eso es en el sistema internacional. Le pregunto, en el sistema técnico, ¿cuánto vale R? Alexis, ¿se acuerda cuánto vale R? Bueno, chicos, son cosas que, repito, tienen que saberlo. Si no saben, lean, estudien. A fin de este mes, yo voy a tomar la primera evaluación, porque a mí me están pidiendo ya nota de ustedes, me están pidiendo valores para saber a dónde están parados ustedes. Bueno, fíjense, voy a... Uy, no sé dónde está. Bueno, no, yo se los digo, vale 0,0082, 0,082. A ver si figura por acá. Creo que no figura, ¿no? Yo les muestro para que después diga que no digan que no se los di. Porque lo más fácil para ustedes es negar. A ver, ¿dónde están? Dice que no está en esta filmina. Había una filmina que sí se lo di. A ver, si no está en el libro que le di, está en este libro, en el extracto del libro, en este. Está acá, búsquenlo. Está. Yo por ser se lo voy a escribir acá, es 0,082 litro atmósfera, es decir, litro ATM, grado Kelvin mol. ¿Sí? Esta línea me salió para arriba, esta línea es una línea de fracción. Litro atmósfera, grado Kelvin mol, 0,082. Así que tenemos R en el sistema técnico o sistema europeo y este en el sistema internacional. Nosotros siempre vamos a preferir trabajar en el sistema internacional. Bien, tenemos un mol, ¿sí? Un mol negativo, R. Como nosotros estamos acá, nos dan los valores en atmósfera y en litro, voy a usar esto. Entonces digo, R vale 0,082 litro atmósfera grado Kelvin mol. Logaritmo, la temperatura. ¿Qué temperatura necesito acá? ¿Cuál es la temperatura? ¿Cómo hago para saber temperatura, chicos? Cualquiera me puede responder. Fíjense que estoy determinando
el trabajo realizado por el gas. ¿Cómo hago para aplicar la temperatura acá? Cualquiera me puede responder. Nada. Alexi, ¿usted me puede decir algo? No, profe. Bueno, ustedes fíjense que cuando damos los valores acá en la fórmula, en el proceso isotérmico, fíjense que la temperatura es constante. Por eso el proceso isotérmico. Es decir, que la temperatura va a tener un valor fijo. Entonces, si volvemos al PDF, y ustedes si leen acá, tendrían que calcularlo. Pero como me dan la temperatura que es constante y no me dan un valor específico, porque fíjense, en ningún momento me dicen, acá solamente me dicen que el volumen es 3 litros, la presión es y se calienta a volumen constante, no me da valores de temperatura. Pero ¿cómo hago yo para sacar la temperatura si la necesito? Bueno, la voy a dejar acá y ya vamos a calcularla, le voy a decir de dónde sale la temperatura. Y acá yo tendría que poner volumen final, que el volumen final dice acá que es 3 litros, ¿sí? Y el volumen inicial, que dice que es donde está, es 1. Tendría que poner 3 sobre 1, me queda 3. O sea que acá simplemente me quedará el logaritmo natural de 3. Fíjense que con eso ya hay valores, todos los valores están completos. Pero acá no me dan el valor de la temperatura. Entonces nosotros, como acá no nos dan información, nosotros tenemos que hacer una atracción, que la temperatura es la temperatura estándar. En termodinámica, como nosotros lo vemos, la temperatura estándar es 273,15 o 14 grados Kelvin, es decir, traducido al sistema europeo, como acá están trabajando en grado Kelvin, tendrían que ser 273. ¿Está bien? Entonces, esta temperatura es 273. Esto lo sacan de tabla, ¿no? 273,15 o 14. Y esto traducido a grados a grados Celsius sería 0. 0 grados. Si ustedes ponen 0, todo esto se anula. Por eso no se trabaja con el, ¿cómo se llama? Con el sistema Celsius. Bueno, de ahí sacan. Bueno, reemplacen esta T por esto y échenle calculadora y díganme cuánto vale todo esto. A ver, saquen un valor. Bueno, les voy a enseñar ahora, mientras alguien va calculando el valor, yo le voy a enseñar otra cosa.
Miren acá. Bueno, miren acá. Por favor, alguien que vaya calculando con la máquina. Le voy a enseñar otra forma de dónde sacar T. Fíjense. De la ley general de los gases ideales, P por B igual a N por R por T. Fíjense, de acá voy a despejar T. T va a ser igual a P por B sobre N por R. Nosotros tenemos que tener una temperatura inicial, entonces esto sería T sub 1, P1 y B1. La N y la R siempre van a ser la misma. Y nosotros si tuviéramos una temperatura 2, es decir, la final, sería P sub 2 sobre B sub 2 sobre N por R. Entonces ustedes lo que podrían hacer es poner para la temperatura inicial, donde está, poner P sub 1 que vale 3 y 1. Acá sería 3 ATM, ¿sí? Bueno, 3 ATM por 1 litro. Todo esto sobre 1 mol, que acá es 1 mol, así que voy a poner mol nada más. Y acá poner el valor de este valor, ¿sí? Entonces pondrán 0,082 atmósfera, es decir, ATM, atmósfera litros sobre grado Kelvin mol. Entonces ustedes van a ver que este mol con este mol se van. Este litro se va con este litro, ¿sí? Y este ATM se va con este ATM y al último me va a quedar la temperatura en grado Kelvin. Lo mismo acá. Agarren acá y hagan lo mismo. Acá le va a quedar, ¿dónde está? Acá. La presión final vale 2 ATM, entonces acá pondrán 2 ATM. Y el volumen final será 3 litros. Acá pondrán 3 litros. Dividido lo mismo que acá. 1 mol. Y acá será 0,082 atmósfera, es decir, ATM, litro sobre grado Kelvin mol. Sí. Y entonces ustedes, lo mismo que acá, se va ATM con ATM, litro con litro se van, el mol con este mol se van y me vuelve a quedar grado Kelvin. Hacen, ponen la calculadora y van a tener la temperatura 1 y la temperatura 2. Y esa temperatura es la que van a poder poner acá. O más bien, van a poner la variación de la temperatura. Esta va a quedar como variación de la temperatura. Entonces ustedes van a tener la variación de T va a ser igual a la T sub 2, que ustedes lo van a calcular, menos la T sub 1. ¿Sí? Y ahí le va a dar un valor que lo van a poder reemplazar acá. Acá o acá. Y si no, está el caso que yo le dije. Supongan que es cualquiera sea la situación, ustedes van a tener un trabajo. Pueden tener un trabajo caso 1, ¿sí? Y van a aclarar acá, para temperatura en condiciones normales de presión y temperatura. Y un caso 2, ¿sí? Para presión y temperatura de proceso, ¿sí? La presión y temperatura de proceso son estas las que acabamos de trabajar. Pero si ustedes, cualquiera de las dos temperaturas que usen, ya sea la delta de T sacada de los datos del problema o supuesta de las condiciones normales de presión y temperatura, la tienen que indicar. Si ustedes me ponen caso 1 y no me ponen nada, o sea, no me dicen para condiciones normales de presión y temperatura, y yo le voy a poner, ¿de dónde sacó esto? ¿Sí? Y si me ponen esto y no me dicen para qué presión y temperatura, yo le voy a volver a decir de dónde sacó esto. ¿Me entienden? Por eso le estoy dando
dos formas de calcular la temperatura. En condiciones normales de presión, ya le dije que el 0 grado vale 273,15, o si no lo calculan aplicando, acuérdense que esto se llama Ley General de los Gases, Ley General de los Gases Ideales, LEGI, ¿sí? De ahí sale, lo pueden calcular. Bueno, ¿alguien calculó la primera temperatura? Digo, el primer trabajo. Díganme el valor, cualquiera. Rápidamente. Vamos, chicos, gasten pila con la máquina. Calculen 0,082 por el logaritmo de 3, perdón, por 273,15 por logaritmo de 3. Rápidamente calculen cuánto da eso. 0,082 por 273,15 por logaritmo de 3. Valor de eso. ¿Alguien está calculando? Dígame para esperarlo o para no esperarlo. ¿Están calculando? Profe, a mí me salió 10,68. Perfecto. Allí le va a salir 10,68, pero mire que le va a quedar así, ¿no? Litro, atmósfera, ¿sí? Lo único que se va a ir este grado Kelvin, se va con este grado Kelvin, y este mol se va a ir con este 1 mol que pusimos, no lo puse acá, pero este 1 mol se va con este 1 mol y le va a quedar litros ATM, ¿sí? Luego lo multiplican como hace rato por 10, 101.325 por 0 por una milésima, y ahí le va a quedar en julio. Bueno, y esto se lo dejo para ustedes. Miren, lo único que tienen que es dividir 3 por 0,82 y ese le va a dar el valor de T sub 1. Después tienen que hacer lo mismo. 2 por 3, que van a ser 6, y 6 dividido 0,082 y le va a dar T sub 2. Hacen T sub 2 menos T sub 1, lo reemplazan. Ahora en vez de 273 van a poner el valor que les resulte acá y vuelven a calcular. Y ahí van a poner ese valor y ahí van a aclarar que es para presión y temperatura de proceso, mientras que el primero fue para condiciones normales de presión y temperatura. Listo. Y eso es todo el problema. Me queda la última parte, que era determinar el calor absorbido durante este proceso. Bueno, lo mismo. Me va a faltar, bueno, lo mismo que hace rato. Apliquen la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Ustedes ya lo requete saben, van a poner Q más omega. Recuerden que este trabajo, esto me olvidé decirles, fíjense que este trabajo es negativo, ¿sí? Negativo, o sea que este es negativo. Entonces cuando ustedes reemplacen acá, como nos piden calor, le va a quedar delta de U, ¿sí? Este le va a quedar como más, fíjense que va a pasar como menos, pero ese menos con este menos se va a quedar más omega. Bueno, esta omega es la que ustedes han calculado acá. Esta que está acá, la reemplazan y delta de U hagan la diferencia entre ¿dónde está? 456 y el otro acá. 912 menos 456. Entonces le va a quedar 912 menos 456 joules más el valor que le queda acá. Es decir, 10,68, si está bien calculado, bárbaro. Lo multiplican, le dije, por 101.325 pascales por 0,01 metros cúbicos.
0,1 metros cúbicos. Y listo. Hacen toda esa cuenta y acá tienen el resultado final. Y con eso se acabó el problema. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Pregunte. Eh, con el... O sea, seguimos tomando los resultados del 52 y 55 hasta ahí no. Sí, todo. Como dice acá, los problemas del 52 al 55 se van a resolver con estos datos. Solamente hasta el 55. De ahí ya, los que siguen ya tienen otros valores. Bueno, Bueno, listo, compañeros y compañeres. ¿Qué más? Bueno, ya la próxima semana voy a retomar el tema.